Buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Estamos junto al diputado Pedro Brown esta mañana y queremos referirnos a lo que ha sucedido durante este primer año de puesta en marcha de la reforma tributaria. Reforma tributaria que nosotros votamos en contra tanto en la Cámara Baja como en la Cámara Alta. Y queremos decir después de este año que no nos equivocamos y que sí teníamos razón. Esta reforma tributaria ha generado un impacto enorme en la clase media, en los sectores más vulnerables, en las pymes, en el comercio. Y desgraciadamente recién el gobierno está sincerando las cifras. El ministro de Hacienda ha sincerado la baja al crecimiento económico y ya la proyección de un 3,6 ha tenido que sincerar que solamente es de un 2,5. Esperamos que el gobierno también, a través de su ministro de Hacienda, ahora también sincere las cifras de desempleo. El desempleo ha ido creciendo en nuestro país y los principales y primeros afectados, ¿quiénes son? Las mujeres y los más jóvenes. Y por esa razón, nosotros como Amplitud estamos hace 3 semanas, casi un mes, pidiendo una audiencia al ministro de Hacienda. Audiencia que no nos ha dado. Por eso hoy día hemos decidido hacer público nuestra solicitud al ministro de Hacienda porque queremos entregar una propuesta que hoy día la damos a conocer a la opinión pública con respecto a eliminar definitivamente de esta reforma tributaria el impuesto, el IVA a las viviendas. Este IVA a la vivienda lo que hace es encarecer entre un 12 y un 15% el valor de la vivienda. ¿Y a quiénes afecta? Principalmente a la clase media. Esta reforma tributaria ha tenido un impacto enorme. El gobierno y el exministro de Hacienda sostuvieron, y también lo dijo la presidenta de la República aquí mismo en el plenario, de que esta iba a ser una reforma positiva para la clase media, positiva para las pymes. Esta reforma ha sido nefasta para el país. Y por esa razón le decimos al gobierno, presidenta, déjese ayudar. Nosotros en Amplitud queremos ayudar, queremos que al país le vaya bien, porque si al país le va bien, nos va bien a todos. Pero lamentablemente estamos frente a un gobierno que la propia gente que votó por el gobierno le está diciendo al gobierno que sus reformas son malas. Las reformas tienen que hacerse para mejorar, no para empeorar la situación que estamos viviendo. Tenemos una reforma educacional que generó un daño enorme a los emprendedores de la educación. Claro, no hay plata, porque la plata, en vez de darla a la gratuidad de la educación o a mejorar el sueldo de los docentes, se lo gastaron en comprar colegios, en empezar a comprar colegios, por una cosa que no era prioritaria, la propiedad de los colegios. Después tuvimos esta reforma tributaria que tiene un daño enorme. Y ahora estamos iniciando el proceso de discutir una reforma laboral que queremos decir al tiro desde Amplitud. Nuestros diputados ya votaron en contra de la reforma laboral, la idea de legislar en la Cámara Baja. Si esta reforma laboral insiste en meter en el mismo saco a las grandes empresas que a las pymes y a las medianas, aquí en el Senado nosotros Amplitud también vamos a votar en contra de esta reforma laboral. Porque esta es una reforma laboral que de beneficio para los trabajadores tiene muy poco. Es una reforma laboral que lo que hace es beneficiar las dirigencias de los sindicatos, que para las grandes empresas nosotros estamos de acuerdo con eso. Para las grandes empresas tiene que haber sindicatos fuertes, vigorosos, que puedan negociar de igual a igual con sus empleadores en las grandes empresas. Pero las medianas empresas, las pequeñas empresas, que son absolutamente diferentes, las van a reventar con esta reforma laboral. Por esa razón, nosotros como Amplitud, que creemos en la libertad económica y que creemos que la libertad económica, para resguardarla, tiene que haber buena fiscalización, tiene que haber regulación, obviamente, desde el Estado, también nosotros estamos convencidos que tiene que haber cosas que sean positivas para el resguardo de esta libertad económica que ha sido conculcada a través de esta reforma tributaria y con esta discusión que se está dando de esta pseudo llamada reforma laboral. Y por esa razón nosotros queremos insistir, presidenta, déjese ayudar. Nosotros lo que queremos es entregar todas estas herramientas para que esta modificación que el gobierno se ha abierto a hacer en materia de reforma tributaria sea real, no sea puro maquillaje, no sea decir, sí, mire, vamos a hacer unos ajustes técnicos. Lo que nosotros estamos pidiendo formalmente es que el IVA de impuesto a la vivienda, que entra en vigor en enero del año 2016, no se aplique. Y también que a los adultos mayores
una vez que jubilen, se le congele el cobro de las contribuciones. Nosotros creemos como Amplitud que aplicando medidas como estas sería realmente un paliativo enorme para, la gente de nuestro país que hoy día está viviendo complicaciones muy grandes con estas reformas. Y por esa razón nosotros hacemos este llamado, lo hacemos desde un punto de vista crítico pero constructivo, desde una oposición como es Amplitud, crítica, vigilante pero constructiva, fiscalizadora pero constructiva. Así que esperamos que el gobierno realmente escuche. Ayer tuve la oportunidad de estar con el ministro de Interior, le planteé esto del IVA a la vivienda. Yo espero realmente que el gobierno se abra a este tema, porque estas reformas están afectando el empleo, están afectando el crecimiento económico y lo más importante es que todos los efectos económicos tienen efectos sociales en nuestro país y eso está generando un impacto social muy negativo en Chile. Nosotros esperamos que la discusión finalmente llegue al Parlamento, porque creemos que más que a través de decretos con fuerza de ley o de circulares, como usted bien dice, sea a través de proyectos de ley. Nosotros como Amplitud, yo quiero recordar, nosotros dijimos y hicimos propuestas en materia de reforma tributaria. Por ejemplo, el 30 plano, que era lo que me estaba recordando el diputado Pedro Brown. Y además, otra cosa que es muy importante, el gobierno sabe que va a enfrentar va a tener que apretar el cinturón fiscal. O sea, apretar en términos del gasto fiscal, no va a poder hacer tanto gasto fiscal, porque efectivamente la recaudación, nosotros lo que estamos planteando es que haya menos recaudación, bajando algunas de las iniciativas que hoy día son parte de la reforma tributaria. Y para ello nosotros queremos una reactivación económica. Esta reactivación económica, si ustedes ven, por ejemplo, el detalle del proyecto de descentralización que el gobierno en algún minuto dijo que le iba a dar prioridad, en el proyecto de descentralización hay muchas obras hoy día que están concesionadas y que están cumpliendo 20 años. En concesiones ya hay varias obras que están por cumplir su etapa. ¿Ah? Esas obras perfectamente van a volver al Estado, al fisco. Pero eso no significa, por ejemplo, que se van a dejar de recaudar. Lo que se recaudaba para la concesionaria, ahora se recaudaba para el Estado. Ahí hay una vía donde el Estado, el fisco, en el fondo puede seguir recaudando a través de obras que estuvieron concesionadas durante 20 años y que ahora van a cumplir su plazo de término del contrato. Entonces, aquí lo que nosotros queremos es que el gobierno realmente, si va a apretar el cinturón fiscal, que sea a costo de reasignar o hacer reasignaciones dentro del propio Ejecutivo, pero no a costa de los contribuyentes. Y nosotros como Amplitud lo que estamos planteando es que no sea siempre a costa de los contribuyentes, sobre todo la gente que más necesita y la clase media. La clase media es la que ha llevado a Chile a estar donde está. Siempre Chile ha sido un país considerado serio en materia de inversión. El 80% del motor del desarrollo no lo hacen las empresas más grandes, lo hacen las pymes y las empresas medianas. Pero, desgraciadamente, con la tributaria y con la reforma laboral que se está discutiendo, van a terminar reventando precisamente esa clase media que hoy día está representada en las pymes y en las medianas empresas. Por esa razón, nosotros lo que estamos planteando, por ejemplo, la recaudación del IVA a la vivienda. Las grandes empresas constructoras van a traspasar ese IVA a los clientes, pero las medianas y las pequeñas empresas constructoras obviamente no lo pueden hacer porque lo que ellos necesitan es vender sus viviendas. Por esa razón nosotros estamos planteando esto al gobierno y le decimos al gobierno que se deje ayudar. ¿Ah? Nosotros hacemos estas propuestas no desde la rabia, sino que las hacemos desde lo positivo, porque nosotros queremos que a Chile le vaya bien. Nosotros no nos gusta ver cada lunes o lunes por medio, cuando salen las encuestas, que el gobierno sigue bajando, porque no solo el gobierno sigue bajando, siguen bajando los partidos políticos tradicionales, siguen bajando los conglomerados políticos, siguen bajando las instituciones públicas, y eso es malo para el país. Y por esa razón nosotros creemos que Chile tiene que entrar en una etapa de mayor unidad para enfrentar estas materias. Bueno, reafirmar lo que ha dicho la senadora Lili Pérez respecto de que Amplitud cree que se deben dar señales claras y concretas a nuestra sociedad, a los chilenos en general, respecto de que se van a tomar medidas para reactivar nuestra economía, para producir crecimiento. Porque la verdad que con la reforma tributaria se comprometieron dos cosas. La presidenta siempre dijo que íbamos a tener mayor recaudación y que íbamos a tener una mayor equidad producto de que se iban a corregir ciertas desigualdades. Bueno, hoy día vemos que no tenemos mayor recaudación
y que tampoco se corrigen esas desigualdades, porque hoy día la reforma sí está afectando a la clase media y sí está afectando a las pymes, como decía la senadora Lili Pérez, y efectivamente la recaudación no depende única y exclusivamente de subir impuestos. Y ahí es donde está el error de este gobierno, que cree que por el hecho de subir impuestos va a recaudar más. Tenemos el ejemplo muy claro y concreto de Canadá, que bajó impuestos y recaudó más, porque creció más. Por lo tanto, aquí tiene que ser una combinación de una buena reforma tributaria con un buen plan de crecimiento. Y esa combinación es la que va a hacer que tengamos la mayor recaudación y podamos llevar adelante todas las reformas y todos los recursos que se requieren para sacarlas adelante. Es eso lo que hoy día tenemos que tener claridad y eso es lo que le pedimos al ministro de Hacienda que entienda de una vez por todas que esta reforma tributaria lo que hace es generar incertidumbre, porque es, además de ser una mala reforma, es una reforma compleja, que muchas veces no se entiende, donde hay alternativas respecto de qué camino tomar por parte de las empresas. Todas esas cosas generan incertidumbre. Habían mecanismos más simples, como el que nosotros proponíamos, un impuesto plano del 30%, que recauda más que la reforma actual, que da más certeza a las empresas y que además nosotros le entregábamos una exención a las mini pymes, porque nosotros creemos que ahí hay que generar todo tipo de libertades para emprender, para que todas aquellas personas que quieren emprender puedan hacerlo de buena manera y no tengan una asfixia por parte de una reforma tributaria como la que ha llevado adelante el gobierno.